damos gracias a Dios por el privilegio de compartir la hora 11 de nuestro curso de libros poéticos. El tema es Introducción a Eclesiastés, trasfondo y propósito. Vamos a ver el manual que tenemos para ver los principales temas. Dice, Eclesiastés fue escrito en el año 935 a.C. Recordamos, muy posiblemente por Salomón, es la época en que él fue rey. El tema es la vida vana aparte de Dios. El autor es Salomón y bueno, vamos a ver cómo se diserta sobre este asunto al cual en muchas ocasiones se le llama vanidad, que quiere decir vacío. La introducción tenemos aquí el bosquejo, inciso A, presentar al escritor 1.1 y B, la vanidad de la vida en general, 1.2 al 11. Número 2 romano, la vida egoísta ilustrado por la experiencia personal, en el 1.12 al 2.36. Inciso A, la ineficacia de la sabiduría y de la filosofía humanas. B, lo vacío del placer y la riqueza. C, la vanidad de los grandes logros. D, la desigualdad del trabajo duro. Conclusión, el gozo que solamente viene de Dios. Punto 3, romano, varias reflexiones sobre las experiencias de la vida, del 3.1 al 11.6. Inciso A, perspectivas sobre el orden creado. Número 1, el tiempo creado para todo. 2, belleza de la creación. 3, Dios es juez de todo. B, experiencias vanas de la vida. Número 1, la opresión. 2, la actitud competitiva. 3, la escasez de amigos. 4, el camino del necio. Inciso C, advertencias al lector. Número 1, sobre el acercarse a Dios. Y número 2, sobre la acumulación de posesiones. 3, sobre la vida y la muerte. D, proverbios sobre la sabiduría. Misceláneos. Esta parte del bosquejo nos habla muy claramente del tema de este libro, que habla mucho de una vida con una derrota espiritual por apartarse de Dios, y aunque presenta al escritor, veremos enseguida que no dice el nombre de Salomón, pero por la descripción que vemos que fue rey en Jerusalén y fue escritor de muchos proverbios, encontramos que fue el autor de este texto importante para nosotros. Cuando habla de la palabra vanidad, recordamos que es como un vacío. Entonces es importante notar que la primera verdad es que si nos apartamos de Dios, la vida es vacía. La vida del hombre es vacía porque fue creado para Dios, fue creado para estar con Dios, en comunión con Dios. Entonces, aunque tenga logros o éxito o riqueza o fama como tuvo Salomón, si el hombre se aparta de Dios, encuentra un gran vacío. Entonces tenemos una advertencia para que no nos dejemos engañar por esos valores que son aparentemente muy satisfactorios, pero que a la larga no nos dan lo que nosotros esperamos. El 2A dice la sabiduría y la filosofía humanas. Vemos ahí que la sabiduría humana, el adquirir conocimiento propio nada más así lejos de Dios, llega a un vacío, llega a esa vanidad. Y también la filosofía humana. El hombre con la filosofía piensa, pero el pensamiento siempre está limitado. Y finalmente, aunque tiene inteligencia, es una mente dañada, porque el pecado está en nosotros. Entonces necesitamos superar esto. El placer y la riqueza, inciso B, habla también de que no van a llenar nuestra vida. Y esto es un asunto muy notorio, porque nosotros pensamos que el placer y la riqueza son muy importantes, que teniendo placer sentimos mucha satisfacción y la riqueza pues nos da los bienes que necesitamos. Parece ser muy determinantes, pero a la larga vemos que sin Dios igual nos llevan a tener un sentido de vacío. Los grandes logros también es importante, porque todos somos llamados a tener logros, tenemos metas y hay que tenerlas, hay que desarrollarlas, pero aún las metas en sí, lejos de Dios, nos llevan a sentirnos vacíos, ¿no? También habla del trabajo duro, es decir, el trabajo arduo, el trabajo que tiene que estar ahí pues con mucha intensidad, pero aún así que por él tenemos para sostener nuestras vidas y nuestras familias. Si nada más nos enfocamos en el trabajo lejos de Dios, pues entonces tenemos ahí una serie de problemas fuertes, porque no estamos enfocados como Dios quiere. Ahora, en cuanto a las experiencias que de todo el orden creado, dice ahí el punto A1, tiempo creado para todo. Dice que Dios todo tiene su tiempo. O sea, realmente hay que ser muy sabios con esto, porque no el tiempo es nuestro, el tiempo es de Dios. Pero Dios tiene tiempo para todo, un tiempo perfecto, que a veces no es lo que nosotros deseamos o cuando deseamos, pero es un tiempo definitivamente perfecto, porque Dios es juez de todo, ¿no? Habla también de la belleza de la creación. Cuando vemos la creación, pues es un testimonio de la grandeza de Dios, y sí tenemos en ella un testimonio de la inteligencia, del poder, el cuidado de Dios también para con nosotros, ¿no? Habla de una serie de experiencias de vanidad de la vida, 4.1 al 16. La opresión, recordamos, es como pues estar dañando a otros para tener un beneficio económico de Dios. Es una explotación.
La explotación entonces es mala delante de Dios. También la gente muy competitiva parece algo muy bueno, parece que es productivo, pero nada más competir por competir igual nos lleva a un vacío. Siempre tenemos que competir con nosotros mismos y no tanto estar con esa pues comparación con otros, sino que definitivamente siempre habrá gente mejor que nosotros y habrá otros que tal vez no tengan algunas cualidades, pero aún así tienen un valor delante de Dios. Habla también del camino del necio, eso es importante porque en Proverbios mucho dice Salomón, el camino del necio es apartarse de Dios, es alejarse de Dios, ¿no? Ahora, dice también al lector sobre acercarse a Dios como un valor muy importante. Acercarse a Dios es una necesidad que todos tenemos. La acumulación de posesiones 5:8 al 20 dice aquí, entonces no es para la felicidad que nosotros pensamos. Las posesiones otra vez son necesarias, son buenas, pero no son determinantes. Finalmente, si solamente acumulamos, llegamos a estar vacíos, ¿no? Cuando hablas también sobre la vida y la muerte, son dos temas muy importantes. Tenemos en la siguiente inciso E, dice asuntos de justicia 8:2 al 9:12. Número 1, obediencia al rey. 2, crimen y castigo. 3, la justicia temporal. 4, la justicia final para todos. 5, la eficacia de la fe. Y F, más proverbios misceláneos sobre la sabiduría, 9:13 al 11:6. Y el punto 4, romano, de nuestro bosquejo final aquí de Eclesiastés, son exhortaciones finales. Es 11:7 al 12:14. Inciso A, regocijo en la juventud. B, acordarse de Dios, C, firmeza en la palabra del Señor. Y D, temor y obediencia. Ahora, cuando hablamos aquí de la justicia es muy importante porque aunque Salomón como escritor estaba caído, mucho tiempo recordamos por las mujeres que tuvo, se apartó de Dios, no tuvo un corazón perfecto como David, habla de la obediencia al rey. Finalmente, la autoridad tiene que tener una norma para la sociedad y tenemos que tener obediencia hacia las autoridades, ¿no? Cuando habla también del crimen y el castigo, o sea, cuando alguien comete un delito debe ser castigado. Los delitos tienen que ser castigados para que haya justicia, ¿no? Esa es la justicia temporal. Pero finalmente es importante y es algo que la gente tiene que ver siempre, ¿no? La justicia final para todos habla de entonces del juicio final. Aunque aquí la gente sea juzgada o no, o parezca que es juzgada o no, finalmente todos vamos a ser juzgados por Dios, ¿no? Y la eficacia de la fe, 9:7 al 12 dice ahí, entonces tener fe siempre es una bendición. Nos lleva a nuevos retos, nos lleva a una paz con Dios y es muy importante que veamos esto, ¿no? Las exhortaciones finales, capítulos 11 y 12, inciso A dice, regocijo en la juventud. Recordamos que él habla aquí a los jóvenes, a las personas jóvenes porque él fue joven. Y cuando tuvo la riqueza y tuvo la fama y tuvo el poder y que echó a perder porque cayó con tanto adulterio, habla de que los jóvenes se regocijen en Dios. Qué importante que no esperemos a llegar a la vejez, sino desde la juventud. Desde la juventud empecemos a enfocarnos en Dios, que nuestros jóvenes busquen a Dios y estén enfocados en las cosas de Dios también, ¿no? Acordarse de Dios es muy importante porque decíamos, bueno, si dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque habla entonces de una relación con Dios, una comunión, no nada más como un recordatorio momentáneo o eventual, sino una vida en la cual tenemos siempre a Dios presente y Dios está guiando nuestra vida en todas las cosas, ¿no? También habla de la firmeza en la palabra del Señor, aunque él se apartó de las cosas de Dios, tiene la experiencia y dice, es muy lamentable apartarse de Dios, no hay que apartarse de Dios. Temor y obediencia, tema final que habla ahí de capítulo 12, versículos 13 y 14, habla entonces de que el temor y reverencia a Dios, y la gente que tiene reverencia a Dios tiene que ser obediente. Vamos a ver el punto 2 de nuestro tema, es contexto histórico de Eclesiastés. Número 1, etimología. Inciso A, el título de este libro es Cogelet, del hebreo Cajal, reunir en asamblea. Literalmente significa uno que convoca a una asamblea y se dirige a ella. Inciso B, esta palabra ocurre 7 veces en el libro. Ahí viene, y por lo cual se traduce orador público, predicador o maestro de moral. C, la palabra correspondiente en la Septuaginta es Eclesiastés, de la cual se deriva el título en castellano. D, la palabra vanidad procede del hebreo ibel, que quiere decir vacío, inconsistencia y verdad fugaz. Esta parte de la etimología es muy importante porque recordamos que hablamos de un libro que estuvo originalmente en idioma hebreo, y entonces tenemos que se fue dirigido como un predicador. Es interesante notar que no dice soy Salomón, dice es un predicador que empezó a disertar y a ver la vanidad de la vida. Pero usó esta palabra, Cogelet, que viene de Cajal, es asamblea, entonces literalmente es como un predicador. Es interesante notar que aunque cayó espiritualmente, esperamos que haya escrito esto en un tiempo de arrepentimiento y de todos modos se dedicó a predicar. Se dedicó a decir
todo lo mal que hizo él mismo, que cayó en abusos, que cayó en cosas que no debía caer, y finalmente, bueno, pues ahí viene esas consecuencias de apartarse de Dios, ¿no? Por eso dice que en Eclesiastés, en nuestro idioma, viene de la Septuaginta, la traducción griega del año 200 antes de Cristo, y de nuestra palabra en español, Eclesiastés. La palabra vanidad hay que analizarla porque es vacío, inconsistencia o verdad fugaz. Entonces dice aquí el escritor que la vida sin Dios, con placeres y con riquezas y con todo eso, llega a ser vacía. Necesitamos tener lleno nuestro corazón de Dios para que todo tenga un valor equilibrado, un valor verdadero. Ahora también la palabra vanidad significa inconsistencia, es como una contradicción. Salomón encuentra contradicciones en que lo que debía ser para gozo fue para tristeza, y lo que debía ser para tristeza trajo una confusión al apartarse de Dios. Entonces tenemos ahí que ver que, bueno, ese arrepentimiento que parece ser un poquito, que lo podemos vislumbrar en el libro, habla de cómo Dios aún así usó la caída de Salomón para dejarnos estas grandes lecciones para que no caigamos nosotros también. Y también la verdad fugaz, una verdad muy momentánea, habla entonces que esas verdades que hablaban de placer, de riqueza, de fama, del poder que tuvo Salomón, es fugaz. Aunque Salomón no murió muy joven, murió ya en la vejez, finalmente fue una verdad fugaz por la cual se apartó de la verdad permanente. La verdad permanente es la verdad de Dios en su palabra. Vamos a ver el autor número 2, inciso A. Se cree generalmente que el autor es Salomón, aunque su nombre no aparece en este libro como en Proverbios y en Cantares. Inciso B. El autor se identifica como hijo de David, que fue rey en Jerusalén. Esto es en el 1 y 12. C. Se refiere a sí mismo como el gobernante más sabio del pueblo de Dios, 1:16, y el escritor de muchos proverbios. Esa es clave, ¿no? Para que veamos que realmente era Salomón. D. Su reino fue famoso por la riqueza y grandeza, 2 del 4 al 9. Número 1. Todos estos elementos corresponden a la descripción bíblica del rey Salomón en Reyes, que tenemos aquí varios textos. 2. Además, la escritura registra que Salomón en ocasiones reunía una asamblea de israelitas y se dirigía a ellos, según 1 de Reyes 8:1. Y 3. La tradición judía atribuye el libro a Salomón. De aquí es que nosotros desglosamos la idea de que, aunque el libro no aparece textualmente la palabra Salomón como el nombre del autor, vemos que al decir que era un predicador, hijo de un rey que fue David, y además que también reinó en Jerusalén, el único rey que fue escritor, pues es Salomón, ¿no? Porque realmente Roboam no fue escritor, Roboam, hijo de Salomón, no fue escritor. Entonces sí habla como de mucha la etapa del arrepentimiento, y nos lleva a valorar que no nos dejemos engañar por los placeres, por la riqueza, por la fama, que aunque tienen un valor o nos pueden ser agradables, finalmente lejos de Dios, pues esos son antivalores que van a estar estorbando en nuestra vida. Tenemos aquí un punto 4, inciso 4 dice: en el aspecto litúrgico, el libro de Eclesiastés llegó a ser uno de los 5 rollos de la tercera Biblia hebrea, o los escritos santos, cada uno de los cuales se leía en público en las fiestas judías. La lectura de Eclesiastés se asignó a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, dado que este libro pues habla de una reflexión de arrepentimiento, en la fiesta de tabernáculos los judíos leían el rollo de Eclesiastés y tiene un valor histórico. Ahí, en cuanto a la necesidad de arrepentirnos, en ese tiempo de tabernáculos que ellos habitaban literalmente en enramadas, recordando el tiempo en el desierto de escasez, de necesidad, en el tiempo que no tenían ni siquiera dónde vivir, como ahora Dios les ha bendecido y les ha prosperado. Entonces, en la fiesta de tabernáculos se leía este libro. Número 3, propósito del libro de Eclesiastés. Dice ahí 1, enfocar la desilusión de quienes se apartan de Dios. 2. El libro evidencia el arrepentimiento del escritor, 1:12. Inciso A, fue un hombre de fe. B, cayó en pecado. C, atesora el enfoque de la restauración espiritual. 3. Pensamiento del agiógrafo, o recordamos, agiógrafo, escritor sagrado. Inciso A, la expresión debajo del sol refleja aflicción. B, describe la inutilidad de buscar sabiduría, placer y riqueza y fama. C, el mundo lejos de Dios hay injusticias, en el 8:14. D, en la vida hay modestos goces, 3:12 y 13, 8:15, 9:7 al 9. E, el libro presenta el enfoque de un creyente, el 12:1. F, la finalidad del texto es temer y obedecer a Dios, 12:13. G, Dios no rinde cuentas, 3:11, 14 y 7:13. H, el hombre debe recibir lo malo y también lo bueno, 7:14. Y todos los hombres serán juzgados por Dios, 11:9.
4. El valor de la sabiduría, inciso A, es un camino excelente. B. La buena reputación es muy útil, 7.1. C. Valorar el nacimiento y la muerte, 7.2. D. Sobriedad y no frivolidad, 7.3. E. Hay desilusión y nostalgia en los que se alejan de Dios, 7.3. F. El dominio propio es indispensable, 7.15 al 24. G. Es necesario buscar la sabiduría, 7.25 al 8.1. H. Los que imparten justicia deben ser sabios, 8.2 al 5. I. Seguir la ley de Dios, 8 del 6 al 8. J. Identificar las injusticias, 8, 9 y 9.1. K. La muerte como destino, 9 del 2 al 6. Y L. Disfrutar la vida en el orden de Dios, 9 del 7 al 10. M. La sabiduría es buena, 9 del 11 al 18. Entonces, al ver todos estos tópicos del libro de Eclesiastés, se cumple lo que Dios propuso, que de un hombre caído espiritualmente como fue Salomón, habiendo sido tan sabio, tan próspero, tan bendecido por Dios, él llegó a estar tan seducido por las mujeres que tuvo muchísimas, tuvo cientos de mujeres y se apartó de Dios. Interesante notar que dice la palabra, cuando Salomón era viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios. Entonces, qué importante que notemos la necesidad de estar fieles con Dios, que el matrimonio es permanente desde nuestra juventud, no buscando otras mujeres, otras jóvenes, o de otras culturas o razas, o incluso dioses, porque definitivamente esto fue lo que desvió el corazón de Salomón. Entonces, vamos a ver qué aprendizaje tenemos de este hombre que finalmente Dios le usa, aún en su caída viene este producto. El producto del arrepentimiento y el que hay que analizar muy bien, porque todos somos hombres, igual podemos dejarnos seducir por los placeres engañosos, y vemos aquí cómo tenemos que ver pues una vida de consagración. El primer punto que leímos fue enfocar la desilusión de quienes se apartan de Dios. Fíjese que no hay algo como una ilusión en apartarse de Dios o una realización, sino una desilusión. Otra vez la palabra vacío, ¿no? Decíamos contradicción, una verdad fugaz o un vacío. Entonces, si nos apartamos de Dios, vamos a estar así, vacíos, estando solamente pues a lo que podemos sentir como placeres o como realizaciones personales, pero lejos de Dios no tienen el valor que deben de tener. Solamente los que estamos en Dios valoramos la vida y tenemos un enfoque totalmente correcto, porque no nos hemos apartado. No apartarnos es un llamamiento en este libro, ¿no? Entonces, quienes se apartan de Dios van a tener una fuerte desilusión. Aparentemente sienten que hacen lo que quieren, como Salomón, con la juventud o la fortaleza económica que tuvo, el poder que tuvo como rey, y se apartó de Dios. Pero finalmente tuvo esa caída tan fuerte y tuvo esas desilusiones. El libro evidencia el arrepentimiento del escritor en el 1.12. Fue un hombre de fe, cayó en pecado y atesora el enfoque de la restauración espiritual. Entonces es importantísimo el arrepentimiento. Recordamos que mientras tenemos vida nos podemos arrepentir. Solamente si llegamos a la muerte y ya no nos arrepentimos, entonces tendríamos condenación. Pero si hoy hay un pecado o varios pecados que vemos aquí en Salomón, pero que nos arrepentimos delante del Señor, entonces ese es el camino para una restauración personal, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay restauración. Aún como rey y con la riqueza y el poder que tuvo Salomón, si no se hubiera arrepentido, hubiera acabado totalmente vacío y totalmente más errático de lo que fue, en más error que el que tuvo, ¿no? Entonces, un genuino arrepentimiento va a ser importante. De manera que si alguien cae espiritualmente o se deja seducir por estos pecados, por uno o por varios pecados, finalmente tiene que llegar a un arrepentimiento. Y recordamos que arrepentimiento es cambio de mente. La palabra metanoia, en el Nuevo Testamento, es cambiar la mente. Quiere decir no mantener la mente que tenemos, que es carnal, que es parcial, es errática, sino una mente en las cosas de Dios. Es un hombre de fe el que escribe aquí, porque dice que fue rey en Jerusalén y que fue un hombre sabio y escritor. Entonces todo esto es determinante para que haya arrepentimiento. La experiencia con Dios en la fe es una base para que vengamos a arrepentirnos. Si no hemos estado en el Evangelio, no estamos con el Señor, o en este caso Salomón no hubiera estado en una comunión con Dios, hubiera sido muy difícil que escribiera este libro de arrepentimiento, porque realmente es un hombre de fe cuando ve esta forma de pecado en que él cayó, y lo describe claramente, ¿no? Porque dice, no negué mi corazón a nada, di mi placer a todas las cosas que yo quería y me estuve totalmente vacío. Entonces, este caer en pecado es algo muy determinante en el libro, porque realmente sí, la gente que está en Dios puede caer en pecado. Y si cae en pecado, necesita arrepentimiento. No es una, digamos, consolación superficial o permitir que el pecado siga, ¿no? Como solapar el pecado, sino reconocer el pecado. El adulterio de Salomón y la idolatría en la que él cayó y esas cosas que lo apartaron de Dios, y atesora el enfoque de una restauración espiritual. Recordamos que la palabra restauración es como volver un hueso a su lugar, literalmente. Entonces no es fácil,
es doloroso y finalmente es necesario. Y sin ese reacomodar un hueso en nuestro cuerpo, esa parte del cuerpo queda lastimada, ¿no? Quedaría sin restauración, pero cuando se vuelve a colocar, o incluso ahora que hay cirugías de huesos y cosas así, es dolorosísimo, pero finalmente el cuerpo vuelve a funcionar. También así, espiritualmente se necesita una cirugía espiritual. Se necesita un arrepentimiento y un revalorar las cosas, confesar el pecado. Porque aquí Salomón no ocultó, no dijo que parecía que alguien cayó o conoció que alguien cayó en pecado. Él dice, yo caí en pecado. No negué a mi corazón a nada y esto fue un gran error delante de Dios. Ahora vamos a ver el pensamiento de este escritor o agiógrafo. Dice, la expresión debajo del sol refleja aflicción. Entonces, debajo del sol, que significa aflicción, o sea, un sufrimiento, nos tiene que llevar a pensar que si nos alejamos de Dios, solamente podemos tener como consecuencia sufrimiento. Porque no hay esa ilusión que parece que alejándonos de Dios tendremos placeres y tendremos goces muy especiales, y es un gran engaño, porque realmente si nos alejamos de Dios vienen entonces muchas aflicciones. Es importante entonces reconocer ese tiempo de sufrimiento para poder arrepentirnos. Ahora, inciso B, se describe la inutilidad de buscar sabiduría, placer, fama y riqueza. Entonces, para Salomón, en su experiencia, ni fue satisfactoria la sabiduría, que recordamos era esa gran inteligencia que Dios le dio, quizás el hombre más sabio que ha habido en la tierra, una capacidad como gobernante impresionante, pero en esa capacidad no tuvo satisfacción. Tuvo riquezas, tuvo logros, tuvo reconocimientos. Recordamos que la reina de Sabá, que era del sur de Arabia, vino con él y estuvo sorprendida de la riqueza y de la sabiduría de Salomón, incluso de la ropa de sus sirvientes y de cómo tenía organizado su reino. Toda esa bendición que él tuvo, perdió su valor porque dejó de ser fiel a Dios. Contrario a David, que aunque David cayó en adulterio y homicidio también, finalmente David se arrepentía delante de Dios y nunca negaba su pecado delante de Dios. Ahora, el placer también aquí viene como algo que nos lleva al vacío porque parece muy atractivo todo tipo de placeres, ¿no? Que a la gente le parece muy complaciente, como dice Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas cosas que parecen muy atractivas finalmente son engañosas, porque sí tienen una satisfacción personal o carnal totalmente, pero tiene un costo. Siempre tendría como un daño personal o familiar. Imaginemos el matrimonio en la familia, ¿no? Aún en la iglesia, cuando alguien cae en pecado, es algo muy lamentable, ¿no? Ahora, la riqueza también y la fama, dice Salomón, no llenaron, porque siendo tan rico se sintió vacío. Tan vacío que realmente empezó a alejarse de las cosas de Dios. Entonces, la riqueza puede ser, decimos siempre, necesaria, los bienes económicos siempre son necesarios, pero que no estemos totalmente como manejados por esos bienes, por esa acumulación, porque sería una situación de pérdida para nosotros. Y la fama también, ¿no? Que dice Salomón, fui famoso, fui conocido, me reconocían como rey, como hombre sabio, pero aún la fama tampoco llegó a satisfacer, porque es momentáneo. Parece muy carnal, ¿no? Es decir, soy sabio, tengo placeres, tengo riqueza, tengo fama. Es así muy gratificante, pero es muy momentáneo eso. Y hay que ver si esa sabiduría, si los placeres, la riqueza y fama, los ponemos a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Si venimos a vivirlo como creyentes, gobernados bien por el Señor, que no esas cosas nos gobiernen a nosotros, sino que nosotros las gobernemos, entonces sería una grande bendición para nosotros, ¿no? Se dice, en el mundo lejos de Dios hay injusticias, 8:14. Entonces, esta injusticia que él vio, aunque fue rey, era el gobernante de Jerusalén, se dio cuenta cuántas injusticias hay. Las personas somos injustas por naturaleza, hasta que llegamos a Cristo, hasta que llegamos al Señor, ¿no? Pero lejos de Dios vio muchas injusticias. Cuando hay violencia, cuando hay abuso, cuando hay robo, cuando hay que quitarle a alguien lo que le costó años hacer y viene un delincuente y se lo roba, Salomón lo vio. Y dijo, estas injusticias son tremendas, pero solamente con Dios podemos superar y podemos enfrentar. Pero lejos de Dios, las injusticias pueden acabar con nosotros. Ahora, dice inciso D, 3D, en la vida hay modestos goces, 3, 12 y 13, 8, 15 y 9, 7, 9. O sea, sí tenemos gozos personales, familiares, matrimoniales, en la familia, algo que a nosotros nos da un placer, nos da una satisfacción. Parecen momentáneos, dice, ¿no? Finalmente no son permanentes, pero si son momentáneos hay que disfrutarlos. Mientras duren, mientras estén en el orden de Dios, que no caigamos en un desorden en las cosas de Dios, ¿no? Porque no es que no tengamos goces, sí los tenemos. Deleites personales, deleites bienes establecidos por la palabra de Dios, pueden ser de mucha bendición. Y esto podría darnos un soporte para que no busquemos placeres falsos, los placeres exagerados o distorsionados.
Inciso E, el libro presenta el enfoque de un creyente, 12.1. Entonces es importantísimo notar que habla de un creyente. Sí fue apóstata, se alejó de Dios, pero se volvió a arrepentir. Y al arrepentirse sí está enfocando en Dios. Porque dice, teme a Dios y apártate del mal. Entonces temer a Dios es otra vez reverencia con Dios. Y apartarse del mal es el arrepentimiento. Entonces Salomón reconoce que hay arrepentimiento porque hubo cosas en las cuales él se apartó de las cosas de Dios. La finalidad del texto es temer y obedecer a Dios, 12.13, inciso F. Entonces el propósito que vemos aquí es que dice, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre. Entonces, este autor que tenía tanta inteligencia, tanta habilidad para poder desarrollar temas, decía entonces, la finalidad de todo esto, de los placeres fuera del plan de Dios, de la fama lejos del plan de Dios, la sabiduría lejos del plan de Dios, y esa sabiduría que estaba ya distorsionada, lo llevó a estar lejos de Dios. Pero entonces lo importante es temer a Dios, o sea, la reverencia con Dios. Temer a Dios es tener reverencia con Dios, no un temor de destrucción, sino un temor de respeto, un temor de reverencia hacia las cosas de Dios, ¿no? Y dice algo muy importante, versículo, inciso G, Dios no rinde cuentas, 3:11 y 14 y 7:13. Recordemos esto, Dios es el soberano. Nosotros no le podemos pedir cuentas de nada, que nos dé, que haga lo que nosotros queremos o como nosotros queremos, sino que Dios hace lo que quiere y como Él quiere. Entonces hay que reconocer esto, por eso decimos, es el enfoque de un creyente, porque Dios puede cambiar la bendición que teníamos para disciplinarnos, como disciplinó a Salomón, perdió algunas batallas Salomón, tuvo enemigos, perdió territorio por su pecado tan grande, y bueno, es una forma en que nos llama nuestra atención para que nos arrepintamos. Dice inciso H, el hombre debe recibir lo bueno y lo malo, 7:14. Entonces habla aquí de esa madurez que necesitamos tener. No siempre esperar cosas buenas, porque es mucha inmadurez que esperemos que siempre las cosas sean buenas. Pueden ser muy agradables, pueden ser muy bonitas para nosotros, pero va a haber cosas buenas y malas en la vida. Y cuando las cosas malas lleguen, que no estemos quejándonos, que no estemos extrañándonos, que no estemos como rebelándonos contra el plan del Señor, ¿no? Lo malo se recibe con la misma actitud de gratitud que lo bueno. Y cuando venga lo bueno, pues qué bendición tan grande, ¿no? Cuando alguien tiene las cosas buenas que Dios quiere dar, pero igual habrá cosas buenas y cosas malas en la vida. Insisto, y todos los hombres serán juzgados por Dios, 11:9. Recordemos esto, que Dios nos va a juzgar. Aunque nos deja en libertad de decidir, como Salomón, todas las décadas que estuvo lejos del camino de Dios, Dios no lo obligó, Dios no le castigó fuertemente, sino que dejó que se arrepintiera. Pero ese arrepentimiento vino por la convicción de ser juzgado por Dios. Dios va a juzgar a todos. Entonces, en ese juicio del gran trono blanco, que el Nuevo Testamento dice que Jesús va a juzgar a cada persona, hay que acordarnos entonces de pues que vamos a tener que tener una vida de arrepentimiento para no ser reprobados en este juicio. Sería como el juicio más importante de nuestra vida, ¿no? El examen más importante de nuestra vida va a ser cuando estemos con Dios. Punto 4, decíamos, el valor de la sabiduría es un camino excelente. O sea, así como habla de sabiduría en Proverbios y en otros libros, en este caso en Eclesiastés dice, la sabiduría es el camino más excelente. Tener no nada más como una capacidad de inteligencia, sino una aplicación. Que siempre decimos, esa es la sabiduría, ¿no? Aplicar lo que conocemos de la palabra. Entonces, cuando empezamos a aplicar la palabra del Señor, viene ese camino excelente, ¿no? Cuando dice inciso B, la buena reputación es muy útil, 7:1, habla de que tengamos un buen testimonio con los demás. No nada más que digamos, yo soy así, no me importa lo que piensen de mí, sino que tengamos un buen testimonio con los demás. Realmente mejorar lo que hacemos y cómo lo hacemos para los demás, para que tengamos un testimonio con ellos. El valor del nacimiento y de la muerte es importante porque dice aquí, parece que es más importante el tiempo de la muerte que el nacimiento, porque el nacimiento es automático y la muerte tiene mucha aflicción alrededor. Entonces, aún en la muerte hay que valorar, revisar quién muere, quién está arrepintiéndose, quién pide perdón o quien reconoce que en algo se apartó de Dios. Es muy importante valorarlo allí, ¿no? La muerte, para llegar a ella preparados con anticipación. No hasta el momento en que muramos, sino hoy, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal delante del Señor. Hizo de sobriedad y no frivolidad, 7:3. Es importante porque decimos entonces, la sobriedad es un control. Una persona sobria es una persona controlada. Y la persona frívola es superficial. Entonces, que no seamos frívolos, porque hay mucha frivolidad, ¿no? De los bienes, de la apariencia, ahora que hay tantas redes sociales de lucimiento personal, hay mucha frivolidad.
hay mucha falta de profundidad en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, qué importante que dejemos de ser frívolos y nos convirtamos más sobrios. Inciso E, hay desilusión y nostalgia en los que se alejan de Dios, 7.3. Entonces decíamos, esta gente que se aleja de Dios, los apóstatas, los que se apartan de Dios, tienen una desilusión y nostalgia. Desilusión porque van a darse cuenta que no es tan precioso lo que pensaban, placeres, fama, riqueza o realización personal, no es tan precioso como parece. Son muy valiosos, pero al tener la experiencia no llenan la vida. Solamente llenan nuestra vida cuando estamos en las cosas del Señor, ¿no? Ahora, dice también nostalgia. Esto quiere decir dolor. Hay una desilusión y una nostalgia porque se están alejando de Dios. No es bueno alejarse de Dios nunca. Por supuesto, esa apostasía hay que quitarla. Pase lo que pase en nuestra vida, hay que seguir en las cosas del Señor. Y su F, el dominio propio es indispensable. 7:15 al 24. Entonces, ¿qué le faltó a Salomón? Dominio propio. Porque tenía tentaciones, tenía posibilidades, tenía medios para hacer todo tipo de pecados y los hizo. Y dice ahí entonces, es importantísimo el dominio propio. No dominar a otros, sino dominarme yo, que sería más sabio, ¿no? Voy a ser sabio al dominar mi carácter, mis reacciones, mi forma de ser y, bueno, el pecado que a veces batalla en mi corazón, tengo que estar buscando al Señor para que tenga victoria sobre él. Ahora, es necesario buscar la sabiduría. 7:25:8:1 dice ahí que no es algo automático, que seamos sabios. La sabiduría hay que verla como una búsqueda, un crecimiento en la palabra, una obediencia a la palabra, ¿no? Para que no tengamos esa falta de sabiduría. Los que imparten justicia deben ser sabios. 8:2-5, recordamos esto importantísimo. La gente que es, en este caso como un rey, Salomón, tenía que ser sabio. No es algo así como nada más de lucimiento, de riqueza personal, sino ser sabios para beneficiar a la gente. Salomón estaba como rey para beneficiar a su gente. Lamentablemente, en la acumulación de riquezas que tuvo, pues perdió la visión. Perdió la visión de ayudar a su gente y seguramente perdió batallas, nos dice Crónicas y Reyes, y bueno, perdió parte del reino por su apostasía en las cosas de Dios. Inciso I, seguir la ley de Dios, 8:6-8. Recordemos, la palabra es la ley de Dios. Dios dice y hay que seguir. No cuestionemos, no estemos como contradiciendo lo que Dios dice, sino sigamos lo que Dios dice. Identificar las injusticias, 8:9-9:1, dice que es muy importante ver qué es injusto. Si alguien abusa, si alguien oprime, si alguien no da lo que es correcto, se le tiene que señalar. La muerte como destino, 9:2-6, habla como una gran reflexión final, ya que vamos a morir, ¿no? Vamos a morir todos, entonces que no esperemos, siguiendo como estamos lejos de Dios en la apostasía, que las cosas se arreglen solas. Nos toca arreglarlas, nos toca corregir, nos toca recordar, prepararnos para la muerte. Prepararnos para la muerte hoy, no queremos morir hoy, pero cuando llegue la muerte, que estemos preparados. Que no dejemos cosas pendientes hasta el final. Disfrutar la vida en el orden de Dios, 9:7-10, habla mucho de que entonces en el orden de Dios, en la palabra de Dios, en lo que son los mandatos de Dios, se puede disfrutar. La vida no es para sufrir ni limitada ni de hipócritas. La disfrutamos totalmente porque tenemos esa grande bendición de Dios. La sabiduría es buena, 9:11-18. Recordamos, reiterar otra vez el tema de la sabiduría. Nuestro último punto, punto 4, carácter del libro. Número 1, expone el significado y la naturaleza de la existencia humana. A, plantea observaciones. B, presenta reflexiones. C, incluye refranes conocidos en su contexto. 2, interpretación de Eclesiastés. Inciso A, hay aflicción en el hombre que se aparta de Dios. B, en el texto se encuentra el concepto del judaísmo. C, el escritor trata de encontrar el sentido de la vida, pero tiene poca revelación. D, el libro refleja la necesidad del nuevo pacto en el Señor Jesucristo. E, hay una presentación de la vida y la muerte. F, al final de la presentación, lo determinante es buscar la restauración espiritual. G, la revelación bíblica es progresiva. H, hay contradicciones en la conducta humana. 3, un tema constante, el pesimismo. Inciso A, la vanidad de la vida lejos de Dios, 1:1-3. B, la perspectiva de la monotonía, 1:4-11. 4 temas relevantes. Inciso A, la ciencia es vana, 1:12-2:26. B, los placeres son vanos, 2:1-11. C, la sabiduría es vanidad, 2:22-26. D, Dios es soberano, 3:1-15. E, el hombre destinado a la eternidad, 3:11. F, hay desórdenes en la sociedad alejada de Dios, 3:16-4:8. G, los seres humanos están diseñados para estar unidos, 4:9-12. H, la sabiduría no está en la de las personas, 4:13-16. 5 conflictos causados por el egoísmo. Inciso A, el hombre es responsable delante de Dios, 5:1-7. B, en la vida hay contradicciones, 5:8-9. C, las riquezas llevan a vanidad, 5:10-6:9. D, la mezquindad tiene graves consecuencias, 5:10-12. Y E, los bienes son temporales, 5:13-17. Tenemos entonces aquí, en este enfoque del carácter del libro,
recordamos la tónica que tiene el libro, el enfoque que podemos sacar del libro, expone, número uno, el significado y la naturaleza de la existencia humana. O sea, la vida tiene un significado y tiene una naturaleza. El significado es entonces lo que tenemos que ver delante de Dios. ¿Cómo tenemos que ver delante de las cosas? Porque puede ser que tengamos una distorsión, que no estamos viendo las cosas correctamente, que estemos engañados, que estemos seducidos por placeres o por engaños lejos de la palabra de Dios, pero Dios nos hizo para Él. Tenemos un propósito de estar siendo para Dios. Y entonces, este enfoque de la vida, estar enfocado en Dios, en lo que Dios quiere y en lo que Dios ha planteado, va a ser una gran bendición. El libro, tenemos 3 incisos, plantea observaciones, presenta observaciones e incluye refranes conocidos en su contexto. Entonces, esto de que plantea observaciones es importante porque el escritor dice, he observado esto, la injusticia, la impiedad, la bondad o la desilusión de apartarse de Dios. Es una observación real de una persona que lo vivió, que no debía, no era el plan de Dios que se apartara de su proyecto, por supuesto, pero él se apartó, fue su decisión. Ahora, presenta reflexiones, recordemos, no nada más observa, sino que reflexiona. Medita en lo que está pasando y tiene reflexiones muy profundas. Reflexiones de quitarle lo falso a esos atractivos que parecen muy importantes pero que no lo son finalmente, y que realmente le demos valor a lo que realmente lo tiene. Diríamos, quitar los antivalores y dejar los valores. Sería importante para nosotros, ¿no? Ahora, incluye refranes conocidos en su contexto. Esta es la genialidad de Salomón, que en Proverbios tiene muchos escritos cortos de reflexión breve, inmediata, pero también tiene refranes. En este caso usa refranes judíos y habla de esa sabiduría que hay en esos refranes, que son como pequeñas dosis de sabiduría, ¿no? De análisis, de consecuencia, de reflexión. Número 2, interpretación de Eclesiastés, que decíamos, hay aflicciones en el hombre que se aparta de Dios. Entonces, esta, decíamos, como felicidad fugaz, este engaño y este vacío que tiene la gente que se aparta de Dios, va a ser como una consecuencia. Quien se aparta de Dios tiene aflicción. Es una regla máxima aquí. Dios bendice y quiere que la gente se arrepienta, pero no puede bendecir o se siguen apartados de Dios. Dios respeta nuestra responsabilidad moral. Tenemos una decisión moral, de decisiones para ser responsables delante de Dios, y hay que hacerlo así, ¿no? Ahora, en el contexto se encuentra el concepto del judaísmo. Todo lo que es Eclesiastés habla del judaísmo. Habla de la ley, de las ceremonias, de lo que debía ser la vida de un judío consagrado que dejó de ser consagrado. Se convierte en un apóstata, ¿no? Y eso el escritor trata de encontrar el sentido de la vida, pero tiene poca revelación. Entonces, aunque habla del sentido de la vida, y dice, bueno, no me fue encontrado un sentido ni en el placer, ni en la sabiduría, ni en la filosofía, ni en las riquezas, todo esto fue una distorsión. Entonces dice, el sentido de la vida tiene que ser otro, pero tiene poca revelación porque no está en el Nuevo Testamento todavía. No había venido el Señor Jesús, no había la libertad, no había la revelación del Espíritu Santo, y por eso a veces parece un poquito limitado. Recordemos, la revelación es progresiva, y entonces ahí en Eclesiastés no tiene un análisis completo de lo que es la apostasía y la restauración espiritual de quien se arrepiente. El libro refleja la necesidad del nuevo pacto en el Señor Jesús, lo que decíamos, ¿no? Ahí se ve claramente que se necesita Jesús. Solamente Pablo en Romanos 6, 7 y 8 dice, gracias a Dios por Cristo, porque siendo que hago lo que no quiero y lo que quisiera hacer no lo llego a hacer, entonces solamente con Jesús podemos tener esa vida completa. Entonces es importantísimo seguir proclamando. Como iglesia tenemos la bendición de la palabra, tenemos la bendición del Señor Jesús como Salvador, tenemos la bendición de la guía del Espíritu Santo, que nos puede llevar para vivir bien en santidad y también para predicar bien, para llevarle la palabra a quienes no la tienen. Dice, hay una presentación sobre la vida y la muerte. Entonces habla de la vida y la muerte. La vida así como una búsqueda, como logros, como bendiciones. Cuando se apartan de Dios la gente y esperan la muerte, viene juicio. Entonces hay que recordar que la muerte va a llegar hoy. Hay que recordarlo, no sabemos cuándo va a llegar, pero no esperemos hasta que llegue para intentar pensar o reflexionar. Hay que hoy pensar, hoy acomodar, hoy perdonar, hoy pedir perdón, hoy cambiar lo que tengamos que cambiar para que no lleguemos al día de nuestra muerte sin esa preparación de un arrepentimiento, como le pasó a Salomón, que sí parece que se arrepintió con este libro, ¿no? Tenemos al final de la disertación, el determinante es buscar la restauración espiritual. Entonces habla claramente allí de que la finalidad de este contexto es buscar una restauración, buscar la restauración con el Señor, ¿no? No seguir justificando el pecado, no seguir en esa necedad, en esa
pues, en esa forma de búsqueda de pecado, sino arrepentirse, ¿no? La revelación bíblica es progresiva, vemos cómo Dios le fue dando más revelación, fue entendiendo, pero también nosotros tenemos ya hasta el Apocalipsis, tenemos toda la Biblia, no tenemos que buscar lo que Salomón no tenía. Tenemos la revelación en Jesús, ¿no? Y también hay contradicciones en la conducta humana, recordamos, no somos perfectos, tenemos cosas positivas y negativas. Lo importante es que lo bueno Dios lo afirme y lo negativo pidamos perdón y cambiamos. Punto 3, un tema constante es el pesimismo. Inciso A, hay vanidad en la vida lejos de Dios, 1 al 3. B, la perspectiva de la monotonía, 4 al 11. 4, temas relevantes, la ciencia es vana, 1:12 a los 26. B, los placeres son vanos, 2:1 al 11. C, la sabiduría es vanidad, 2:12 al 26. D, Dios es soberano, 3:1 al 15. E, el hombre está destinado a la eternidad, 3:11. F, hay desórdenes en la sociedad alejada de Dios, 3:16 al 4:8. G, los seres humanos están diseñados para estar unidos, 4:9 al 12. Y H, la sabiduría no está en la edad de las personas, 4:13 al 16. E, número 5, conflictos causados por el egoísmo. Inciso A, el hombre es responsable delante de Dios, 5:1 al 7. B, en la vida hay contradicciones, 5:8 al 9. C, las riquezas llevan a vanidad, 5:10 al 6:9. D, la mezquindad tiene graves consecuencias, 5:10 al 12. Y E, los bienes temporales no satisfacen. Tenemos aquí entonces como parte final de esto, cuando hablamos del pesimismo, es apartarnos de Dios. Todos podemos estar tristes, lamentando una caída espiritual, pero hay que arrepentirnos. Que no nos quedemos en ese pesimismo destructivo, un pesimismo permanente, sino en una tristeza para poder arrepentirnos y al arrepentirnos recuperar el gozo. Recuperar el gozo, ¿no? Para que Dios nos levante y nos restaure. Es importante que no vivamos con esa tristeza por habernos apartado. Gracias a Dios porque Salomón se arrepintió y esperamos que en este proceso de restauración nos deje una gran lección, ¿no? La perspectiva de la monotonía es importante porque lo que nos parece repetitivo o monótono a veces es muy aburrido. Sin embargo, hay cosas en la monotonía que son parte de la vida, parte de la disciplina, parte de la vida, y que no estemos como esperando una novedad o una felicidad constante, sino que la busquemos con nuestras decisiones, que busquemos ser sabios en las decisiones que tenemos. Cuando dice que la ciencia es vana, recordamos, no es vana en sí, puede ser muy útil, pero sin Dios la ciencia es vana. La ciencia, el conocimiento, el análisis, la inteligencia que tuvo Salomón, que decimos otra vez, el hombre más inteligente en la historia, bueno, no le fue suficiente. Entonces, no solamente tener la sabiduría de Dios, sino la santidad. Una santidad en las cosas de Dios, ¿no? Recuerda que los placeres son vanos otra vez, son muy atractivos, pueden ser muy importantes para la gente, pero una vida de placeres sin Dios, o los placeres que Dios dice que no, necesitamos entonces un arrepentimiento. La sabiduría es vanidad, recordamos, porque otra vez, siendo tan inteligente, con tanta capacidad, tanta inteligencia que tuvo, se sintió vacío Salomón. Entonces hay que buscar un enfoque exacto de lo que es la sabiduría, aplicar la palabra de Dios y que no sea como la única forma que estamos buscando de felicidad. Nuestra felicidad está en muchas partes, ¿no? Dios es soberano, encontramos eso. Otra vez, Dios no da cuentas ni tiene por qué dar cuentas y el hombre destinado a la eternidad, 3:11. Si Dios nos hizo para vida eterna, hay que pedirle hoy un arrepentimiento, una restauración para que lleguemos a la vida eterna. Ahora, hay desórdenes en la vida alejada de Dios, en la sociedad alejada de Dios. Recordamos eso, la gente que no conoce de Dios tiene muchos desórdenes, por vicios, por placeres, por antivalores, pero no conocen la revelación. Nosotros como iglesia tenemos que llevarles esa revelación y tenemos que llevarles la verdad de la palabra. Los seres humanos están diseñados para estar unidos, 4:9 al 12. Dice ahí entonces, nos diseñó Dios para estar unidos en la familia, el matrimonio, en los padres y los hijos, y lo que es todo el contexto de estar allí en unidad familiar nos lleva a un arrepentimiento y a una conducta mejor cada día. No a un egoísta o que se aleja o que se siente separado de todos, ¿no? Ahora, los conflictos causados por el egoísmo, punto 5, inciso A dice, el hombre es responsable delante de Dios. 5:1 al 7, o sea, no podemos decir que alguien más es responsable, es personal. Ningún pecador puede decirle a Dios, mi pecado es por culpa de otro. Mi pecado siempre es por culpa mía, mi error, mi alejamiento, mi infidelidad espiritual, y necesito un arrepentimiento delante de Dios. Ahora, punto B dice, en la vida hay contradicciones, recordamos otra vez como esas partes que esperamos de una forma y que son de otra. Esas contrariedades que a veces también tenemos, sí tenemos que seguir con ellas. Que las contradicciones o contrariedades no nos hagan estar lejos de Dios. Las riquezas llevan a vanidad, 5:10 al 6:9. Recordamos, no estén mal decir las riquezas, pero solamente enfocarnos en ellas nos lleva a una vanidad, a una soberbia. Las riquezas, si hay que usarlas para Dios y hay que tenerlas en la dimensión que Dios quiere. Y si no las hay, que tampoco estemos con ese complejo de pobreza, ¿no? Sino que sigamos trabajando y administrando bien. La mezquindad tiene graves consecuencias, 5:10 al 12. Recordamos, el mezquino es el que no quiere compartir
El que no quiere compartir lo que Dios le da, porque no nada más es para nosotros. Dios nos da para que le demos a su obra, para que le demos a otros, y la mayor parte es para nosotros también. Entonces, en ese dar siempre tenemos una medida exacta, y ser mezquinos siempre tenemos consecuencias, ¿no? Y 5:17, los bienes temporales solamente son eso, temporales, y no debemos de vivir basados en ellos. Hermanos, muchas gracias por su atención a esta lección 11 de nuestro tema de libros poéticos. Dios les siga bendiciendo.